las tablas dinámicas son una de las herramientas principales de Excel como tal, la cual nos permite generar informes dinámicos a partir de las bases de datos. Entonces, en este caso, lo que uno debe tener depurada muy bien las bases de datos organizadas. ¿Para qué? Para poder generar unos buenos informes y minimizar los errores, que es fundamental. En este sentido, lo primero que nosotros debemos tener como regla general es que, o regla de oro, dentro de una base de datos para generar una tabla dinámica, es que todas las columnas tengan encabezados. Esto es lo primordial para que ustedes empiecen con un tema de la tabla dinámica. ¿Por qué es importante el tener cada uno de estos encabezados? Categoría, producto, tipo, vendedor, hora, fecha, etcétera. Debido a que cuando hacemos la tabla dinámica es lo único que se visualiza. ¿Sí? Entonces, esos campos son los únicos que se visualizan. Por tal motivo, pues hay que tener muy claro que cada encabezado debe estar acorde con el contenido de la columna. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, si este se llama fecha, pues que esto sea columnas fecha. Si esto es hora, hora. Pues mesas, el número de la mesa, bueno, y así. Porque cuando organizamos la tabla dinámica es lo único que vamos a visualizar. Entonces, lo primero, regla de oro, que todas las columnas tengan encabezado. Si alguna no tiene, él no nos va a permitir generar la tabla dinámica. 2. ¿Cómo hacemos la tabla dinámica? Atención acá. Paso 1. Selecciono la base de datos. Entonces, en este caso, selecciono los encabezados. Oprimo Shift, Control, flecha abajo. Me voy al menú Insertar. Tabla dinámica. La dejo tal cual acá. ¿Qué nos dice acá? La tabla o el rango. Aquí nos dice nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Entonces la vamos a dejar aquí tal cual, nueva hoja de cálculo, aceptar. Y nos va a aparecer esto. Ya cuando nos aparece esto es donde generamos nuestro informe dinámico. ¿Por qué era importante el tema de las columnas? Los nombres, miren. Porque lo único que aparece acá, los campos de la tabla dinámica. En este caso, esos campos son los encabezados de cada una de las columnas que tenemos, ¿sí? Entonces, acá, paso 1, ¿qué debemos hacer? Miren. Primero, vamos a ejemplo, dice por acá el ejercicio. Realizar las tablas dinámicas en la cual se identifique la siguiente información. ¿Cuántas bebidas se vendieron? Entonces, tenemos una columna que se llama tipo. Y en tipo está si son bebidas o es comida. Entonces, voy a mi tabla dinámica y hago lo siguiente. Aquí están los campos de la tabla dinámica. Acá, en estos cuadrantes, está una opción para filtrar por uno de los campos, columnas y filas, que es la ubicación de la información. Y está el campo de valores, que es el campo de la sumatoria de la información. Este es el que me ejecuta si es suma, resta, o sea, la operación matemática que vayamos a hacer. Entonces, atención, mire, hago lo siguiente. Yo coloco entonces, activo acá tipo, ejemplo. Entonces, cuando yo activo tipo, acá en los campos de la tabla dinámica, él automáticamente se va a la fila. ¿Y qué pasa acá? Él simplemente me dice, vea, tenemos tipo, bebida y comida. Yo, listo. Pero todavía no me dice cuántos son. Que él por defecto lo envía a fila, siempre. Entonces, ¿yo qué hago? Lo puedo pasar a columna con clic sostenido, miren, y cambia la presentación. Que entre filas y columnas, ustedes deciden. O sea, eso ya depende de ustedes, el manejo como tal. Y acá, entonces, ustedes pasan nuevamente tipo, ejemplo, y lo pasan aquí a valores. Cuando lo pasan a valores, tengan presente algo. Aquí dice cuenta o tiene, puede ser suma. ¿Cuándo cuenta?
¿Qué es contar? Mejor dicho, contar es el número de veces que se repite algo. Y sumar es cuando suma alguna cantidad de un ingreso, una salida, ¿sí? Algo que tenga que ver con que la columna sea numérica. En este caso, las bebidas, miremos acá, esto es puro texto, entonces por lo tanto él no me va a sumar, me va a contar. ¿Qué me va a contar? El número de veces que se repite cada uno de los ítems. Entonces, ejemplo acá, me dice, bebida se repite 15.080 veces y comida 15.052 veces. ¿Dónde me dijo eso? Acá. Que si por algún motivo ustedes saben que él debe contar y está sumando, entonces yo le digo acá, miren, clic, configuración del campo. Y a veces Excel no lo cambia sin querer y aquí me va a dar 0. Entonces ustedes dicen, venga, pero si estoy haciendo todo bien. Y ustedes dicen, ah, no, pero es que aquí no tiene que sumar, aquí tiene que contar. Entonces, ah, pero es que suma, ¿no? Claro, entonces yo voy acá, clic, configuración del campo, le digo recuento y le digo aceptar. Y aquí ya están, miren. Ya están entonces acá. Cuando está esto acá, entonces ya aquí me está diciendo cuántas hay por comida y cuántas hay por bebidas. Que si yo quiero desactivar esto, tengo la opción desactivo acá o simplemente doy clic sostenido acá y arrastro hacia la izquierda y lo otro, ¿sí? Entonces, vamos a elaborarlo nuevamente. Paso 1, selecciono los encabezados, Shift Control flecha abajo, menú insertar, tabla dinámica, a aceptar, dejan tal cual aparece acá, así en una hoja de cálculo. Le dicen aceptar y cuando le dicen aceptar ya tienen aquí para ejecutar su informe. Van a activar entonces tipo y con clic sostenido vuelven y arrastran tipo a valores, pero lo arrastran de acá arriba, muchachos. No me vayan a arrastrar el de filas porque entonces se desactiva de acá. ¿Listo? Entonces, de ahí, háganlo ustedes ahí y me cuentan a ver cómo les va. Están ahí con los resultados obtenidos en esta tabla dinámica, van a hacer lo siguiente. Entonces, van a hallar otro valor. Me van a decir, ejemplo, ¿cuántas unidades vendió cada vendedor? Entonces, un ejemplo, ¿qué es lo chévere de las tablas dinámicas? Que yo lo puedo ir agregando información en la medida en que la necesite, pero también deben tener presente que ustedes agregan campos hasta que la tabla dinámica sea legible. ¿Qué quiere decir? Hasta que se pueda entender cada uno de de lo que queremos mostrar en nuestro ejercicio como tal, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cómo lo hacemos acá? Miren, ya tenemos aquí las bebidas, ¿sí? Ya sabemos cuántas bebidas de cada uno tenemos acá. Ya sabemos cuántas bebidas. Ahora, vamos a buscar aquí vendedor y le voy a pasar vendedor a filas. Mire, cuando le paso vendedor a filas, ¿qué pasó? Ah, pues que me dice cuántos por bebida, cuántos por comida. Miren acá. ¿Sí ven? Entonces, miren otra cosa. Miren la presentación vertical del informe y miren la hora horizontal. ¿Horizontal cómo? Miren, yo puedo pasar esto que dice aquí tipo de filas a columnas. Y miren, creo que se ajusta más entendible y no queda tan amplio. Pero es la misma información, o sea, son maneras de trabajarlas. Es para que tenerlo presente. Agréguenlo ustedes, por favor, vendedor, colocan tipo en columnas y deben cambiar la visualización así. Háganlo y me cuentan a ver. Las dinámicas siempre se me ha dificultado mucho, ¿no? Digamos un ejemplo, ahí cuando nosotros le colocamos esa cuenta de tipo que fue lo que hicimos ahorita los dos, que salía el total general, digamos, si siempre tenemos que colocarlo allí
para que nos salga el resultado, ¿cierto? O De sea, cualquier sí, claro. valor. En ese campo valores es donde Sí. siempre se debe, o sea, es el que ejecuta la operación matemática. Ok, y Sí, uno, digamos, un ejemplo, en una tabla grandísima, ¿uno cómo hace para saber real? O sea, uno coloca ahí es el valor que tú quieres totalizar, ¿sí? sí. O sea, en Ok. una tabla, otra vez, en una tabla grande que no. No, digamos así, una tabla así de grandísima. Entonces, un ejemplo, en vez de querer totalizar comida, no sé, se me ocurre, quiero totalizar, no sé, las mesas, ¿sí? Para que me Sí, salga el total. Entonces, ese valor de las mesas lo tengo que mandar allá a valores, ¿sí? lo arrastras a valores, pero no Ok, significa que tengas que llenar todo, o sea, no significa que por cada campo que pongas acá tengas que mandarlo acá a valores. Tú tomas una unidad de medida, ¿sí? Entonces tú dices, sí, no, yo quiero por tipo, pero este no tiene ventas. Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Lo que pasa es que las ventas tendrían que ser numéricas, ¿sí? Entonces vamos a decir sí, que esta que dice mesa, perdón, orden, esta que dice orden, vamos a sí. hacer de cuenta que es plata, ¿sí? Que nos pagaron 1 peso, 2 pesos, ¿sí? Vamos a Ajá, hacer de cuenta. Entonces, sí, ¿yo qué digo? Yo quiero ver aquí el número de mesas que se atendieron. Espera para verlo más fácil, quito vendedor. Y yo digo, bueno, voy a decir, bueno, ¿cuánto recibí? Voy a arrastrar orden. Entonces arrastro orden a valores. Miren, entonces ya veo acá. Ya veo un tema diferente. Sí, unas me están contando, mire, cuentan, ¿sí ves? Y la otra me están sumando. Entonces me dicen, ejemplo, de bebida vendimos esto, ¿sí? De comida vendimos esto. Y él me ok. totaliza, ¿sí ves? Pero no significa que si tú agregas un poco de campos en filas y en columnas, los mismos tienen que ir aquí en valores, no. Es dependiendo de lo que tú necesites. O sea, Ah, dependiendo de la ok. unidad de medida que empieces a manejar ahí. ¿Sí? Igual tranquila que hoy tenemos harto de ejercicio y yo sé que le vas a coger más el ritmo. Ay, Es gracias. lo importante. No, no te vas a dar Amén, cuenta que sí. amén. ¿Cómo va el resto de personas? Acá miramos por acá, chat. ¿Cómo vamos ahí? Bien, entendiendo, excelente. Sí, sí, Carolina. Dependiendo del producto que seleccione el filtro, me lo clasifica en bebida. Sí, señora, exacto. Los resultados, sí, lo que tú actives en el filtro y luego selecciones, eso te lo va a activar ahí. Bien, excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos esta tabla dinámica. Vamos a insertar otra tabla dinámica de la misma. Entonces, miren, nuevamente, paso 1, selecciono los encabezados, Shift Control flecha abajo, me voy al menú insertar, tabla dinámica, y yo puedo hacer lo siguiente, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Entonces, si yo le digo en esta y le digo aceptar, le digo en la hoja 2 ejemplo, o en el caso de usted, la hoja 1, ¿sí? Yo le puedo decir ahí clic y enter. Y él me va a permitir hacer también otra tabla dinámica ahí. Igual ahorita les enseño un truco más fácil para hacerlo así. Entonces yo digo acá, yo puedo hacer con la misma información diferentes, ¿cómo se llama eso? Diferentes informes. Entonces mira, yo digo acá, voy a hacer un informe de categoría. Entonces simplemente categoría y vuelvo y arrastro categoría. Entonces miren, aquí me sale cuántas unidades vendí por cada una de las categorías. Ahora, en columnas, ¿qué podemos colocar si queremos? Entonces, digamos, fecha. Vamos a agregar fecha, miren. Entonces, yo agrego la fecha. Cuando ustedes agregan la fecha, noten algo, muchachos, y es que se coloca aquí el año, miren, el trimestre automáticamente.
Si por algún motivo no le sale como lo tengo yo, entonces ustedes le dicen clic derecho, tienen que darle agrupar. Y cuando le dicen agrupar, deben tener presente que les debe salir esto, meses, trimestres y años, y aceptar. Y si ustedes notan acá algo, aquí se les activó esos campos, esas columnas que no estaban, pero están como de una manera, una columna virtual, diría uno, porque en la tabla original no está. Entonces, ¿yo qué hago? Desactivo trimestres, desactivo los meses, que es aquí el campo de fecha original, y ya me queda en años. Y si yo paso años a columnas, miren, ahí ya me dice las ventas que obtuve por cada año. Entonces, háganlo y me cuentan, muchachos. Aquí estoy. Listo, entonces, para hacer una tabla dinámica en una hoja existente es el siguiente proceso. Entonces, vamos a la tabla de datos original, a la base de datos de la información, ahí. Ya Entonces lo tengo seleccionado. la seleccionamos, exacto, entonces seleccionamos los encabezados, Shift contra flecha abajo y seleccionamos la base de datos. Luego vamos al menú insertar, tabla dinámica. Sí. Y dice hoja de cálculo existente, entonces le das clic ahí. Ahora en ubicación le das clic en la pestañita que aparece ahí. Exacto. Clic. Y vas y seleccionas la hoja en donde quieres poner esa tabla dinámica. En este caso tú le llamaste tabla, entonces, y párate en alguna celda de esas, en alguna celda en blanco, y enter. Aceptar. Y ya, mira, ya te queda para hacer el informe dinámico. Gracias. Vale, con gusto. Con el tema de las fechas, ¿cómo es el proceso? Miren, agregamos la fecha. Si yo le doy clic aquí en el campo fecha. Cuando yo le doy clic en el campo fecha, probablemente les puede salir así. Solo los meses o algunos les puede aparecer agrupado por los años de una vez, ¿sí? Esa puede ser una opción. Agrupados por los años o por los meses. Entonces, miren acá. Si les aparece, digamos, solo los meses así, entonces ustedes le dicen clic derecho, se paran ahí sobre alguno de los meses. Le dicen clic derecho, agrupar. Cuando le dicen clic derecho, agrupar, debe estar seleccionado de esta forma o seleccionan, en su defecto, acá seleccionan la palabra meses, trimestres y años. ¿Sí? Le dan a aceptar y cuando le dicen aceptar, entonces le dicen acá, perdón, aquí les va a aparecer los campos, miren, años y trimestres. El que es meses normalito es el campo fecha normal, el que ustedes ya tenían ahí. Entonces, ejemplo, ustedes colocan acá o desactivan acá trimestres y desactivan aquí fecha. ¿Sí? Ahora sí, inténtenlo ahora y me cuentan. ¿Qué debemos tener entonces nosotros presente con el tema de las tablas dinámicas? 1. Está acá. 1. Tener la base de datos lista. Aquí miren. Acá la base de datos con los encabezados. Debe tener pues cada una de la información que esté relacionado los campos con cada una de las columnas. Y luego vamos al menú, después de que seleccionamos la base de datos, vamos al menú insertar, tabla dinámica y listo, ya empezamos, aquí ya empezamos a generar los informes dinámicos que debemos tener presente entre categorías y columnas, organizar la información, ¿sí? Y lo mismo acá, valores. ¿Sí? Entonces van a hacer ustedes lo siguiente.
van a irse aquí a tabla dinámica 2, van a hacer el proceso, seleccionan la base de datos y van a identificar ustedes qué informe podrían generar. Pues ahí está, digamos que por centro, por mes, por pago, por género, ¿sí? Entonces, háganlo y me cuentan, a ver, o sea, a ver cómo les va, mejor dicho, ahí solitos, y me van diciendo. Ahora, entonces, hay que hacer lo siguiente, muchachos, miren. Selecciono los encabezados. Bueno, Shift Control flecha abajo, menú insertar, tabla dinámica, aceptar. Cuando hago esto, entonces ustedes le dicen acá, ejemplo por zona, aquí zona, y arrastro ventas a zona, ¿sí? Un ejemplo. Si ustedes quieren, en vez de volver, seleccionar toda la tabla dinámica y hacer más tablas dinámicas dentro de esta hoja, ustedes hacen lo siguiente. Seleccionan acá el rango, miren, seleccionan el rango, Control C, lo pegan, y aquí ya lo que hacen es cambiar los campos, ¿sí ven? Vuelven y seleccionan el rango, Control C, y lo pegan acá, Control B. Y listo, miren, ahí está. Y ahí empiezan a cambiar los campos. Háganlo y generen todos los informes que puedan y los diferentes cruces a ver cómo les va.